Hoy yo quería hablar de una lectura de la Biblia que pues sencillamente para mí es increíble, tiene una belleza discursiva brutal. Cada vez que la leo es así como zambullirme en un océano muy, muy, muy profundo. Y yo creo que queda muy bien hablar de esto para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Toda la incertidumbre que todavía se siente y muchas veces pensamos que las circunstancias nos comen, ¿no? Y que son mucho más fuertes que Dios y que estamos perdidos. Y, y yo cuando leo este versículo yo siento que siempre me da tanta fuerza y me cambia totalmente la perspectiva y realmente me muestra todo lo que puede hacer el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Si realmente le decimos que sí. Pues sí, hoy yo quería hablar de la pesca milagrosa. Yo sé que es una lectura bastante popular, yo creo que mucha gente la debe de conocer. Pero bueno, para poner un poquito en contexto, pues todo empieza cuando Jesús estaba predicando, tenía mucha gente alrededor, estaba en el lago de Genezaret y pues ve dos barcas y una de esas barcas pues era la de Pedro Simón, ¿no? Y Jesús entra a la barca de Pedro y, y le pide que por favor pues se le preste un momento para predicar, para que la gente lo pueda ver mejor, ¿no? Y pues desde aquí comienza todo lo maravilloso porque, y hay cosas muy, muy simbólicas de todos estos versículos que a mí siempre me llaman mucho la atención. Y yo la última vez que leía esto siempre pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús ha querido entrar en nuestra vida, ¿no? Y también pues hacerse partícipe de las cosas que nos suceden, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las luchas que simplemente llevamos a cabo todos los días. No basta una hora a la semana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se está dejando ver en parte aquí, que él siempre quiere estar en nuestra vida. Y otra cosa que es muy interesante después, y es que Jesús le pide su barca a Pedro para predicar, ¿no? Y pues la barca de Pedro era pues también un poco un elemento identitario de lo que él era, ¿no? Era parte de su esencia, porque era pescador. Entonces la barca era su instrumento de trabajo, era el instrumento por el cual él ejercía un trabajo, un talento, que era el de pescar, ¿no? Y, y cuántas veces también Jesús no nos pide nuestros talentos, nuestras habilidades. Yo creo que muchas veces nos juzgamos y pensamos que nuestros talentos, nuestras habilidades no son suficientes, ¿no? Y que como que nuestros defectos tienen la última palabra y que Dios no va a poder hacer mucho ahí con nosotros, ¿no? Y nos olvidamos de quién realmente es Dios y las cosas tan increíbles que puede hacer Él en nosotros, ¿no? En nuestra vida. Porque si realmente lo pensamos, Pedro era un pescador, un simple pescador. Y Jesús fue y realmente le cambió la vida, le dio un propósito, ¿no? Hizo un verdadero milagro en su corazón. Porque dijo que sí. ¿Qué hubiese pasado si Pedro le hubiese dicho, no, no, Jesús, no te montes en la barca? No te la voy a prestar. Yo creo que las cosas increíbles pasan cuando de verdad tenemos esa valentía o esa confianza para eh, saltar a las cosas maravillosas que Dios quiere darnos, ¿no? Y ya posteriormente Jesús le dice a Pedro que lleve la barca a aguas más un poco profundas, ¿no? Y yo creo que también esto es un llamado para que no nos quedemos en la parte superficial de la vida, ¿no? Que muchas veces nos quedamos anclados en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestros problemas, en las cosas que queremos y dejamos un poco obviados nuestra fe, ¿no? Es así como un check en la lista, ¿no? Como una fracción de nuestro tiempo, como un adorno, ¿no? Y, y yo creo que este es un llamado para eso, para no conformarnos con quedarnos en un peldaño superficial de nuestra vida espiritual, ¿no? Que para tener de verdad una relación con Dios,
para ver su presencia en nuestra vida, tenemos que acercarnos a las cosas verdaderas, ¿no? A lo profundo, que es realmente conocer a Dios, conocer cómo actúa en nuestra vida, lo que quiere para nosotros. Y lo que va a pasar ahora es, bueno, a mí me parece uno de los momentos más increíbles de esta lectura, porque Jesús le pide a Pedro que suelte las redes al agua, ¿no? Y al principio Pedro está un poco reticente porque, claro, se acuerda del día anterior. El día anterior no habían pescado absolutamente nada. Lo que siento que es un poco extraño para algunos pescadores que tenían experiencia, que no hayan pescado absolutamente nada en toda la noche. Son muchas horas. Y yo creo que esto no fue adrede. O sea, yo creo que eso tuvo un fin, un propósito, ¿no? Y Pedro no es que se niega a hacerle caso a Jesús, pero evoca un recuerdo negativo, ¿no? Porque, pues obviamente, cuando nos sentimos cansados, derrotados por algo que no nos salió bien, por algo que queríamos hacer y no pudimos, por algo en lo que hemos fracasado, siempre actuamos a partir de eso. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Pero pasa otra cosa muy importante, que es, pues, además de esta desconfianza, de un poquito de esta negatividad que tiene Pedro. Él sí que accede a hacerle caso a Jesús. Y es muy interesante porque Jesús no era pescador. Y en cambio él sí, y era un pescador pues que tenía una cierta experiencia, ¿no? Y pues muchas veces pasa así con nosotros, ¿no? Que Dios nos susurra al oído cosas que tal vez nosotros no pensamos que sean viables en la realidad. Y otra cosa muy importante es que Pedro ya conocía a Jesús, porque anteriormente a esto Pedro vio como Jesús curaba a su suegra. Entonces, en cierta forma hay una contraposición en lo que él ha experimentado, ¿no? Y lo que cree que Dios puede hacer. Y es muy interesante porque desde que empieza esta lectura, Pedro no para de decir que sí, de decirle que sí a Jesús. Sí, Jesús, entra en mi barca. Sí, Jesús, utiliza esto como tú quieras. Y sí, Jesús, yo voy a echar la red, ¿no? Entonces, hay una especie de mansedumbre, de confianza en Dios, que yo creo que es lo primero para poder de verdad entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, aquí se van a dar dos milagros, ¿no? Un milagro de índole material, que es ya lo que todos conocemos, es toda la red llena de peces, que es algo brutal, es algo totalmente alucinante. Yo creo que es imposible que una persona en un segundo saque tantos peces, por muy especializado que sea. Y el otro milagro es el milagro que se da en el corazón de Pedro. Es algo de una índole totalmente espiritual, ¿no? Y es que Jesús en ese momento hace un milagro y le dice, pues mira, no importa las circunstancias en las que tú estés, no importa quién seas, yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Y le da un propósito, le da una misión totalmente trascendental que va a llegar a lo eterno, ¿no? Y Pedro fue el primer papa, fue la base de toda la iglesia como la conocemos hoy día. ¿Cuántas almas no habrá llevado Pedro a Dios? ¿Cuántas personas no se habrán dado cuenta del amor de Dios gracias a Pedro? Y yo creo que es algo alucinante. Y eso es lo que hace Jesús en un simple pescador, porque eso es lo que era Pedro, era un simple pescador. Muchos otros jóvenes judíos también de su época
pues sí tomaban otros caminos, ¿no? Tal vez eran de una familia un poco más pudiente, pues tenían un futuro un poco más intelectual, desde pequeños pues concentraban todos sus esfuerzos en estudiar el libro de la Torá y pues sí, de esa era su meta, ¿no? Conseguirse un maestro, un rabino a quien seguir. Y él, sin proponérselo, sin hacer nada, se consiguió al maestro de los maestros y fue discípulo de él. Pedro, sin proponérselo, consiguió todas estas cosas únicamente por la gracia de Dios. Yo creo que esta conjunción de los dos milagros de índole material y espiritual es una conjunción de todo lo que puede hacer Dios por nosotros, ¿no? Todo lo que nos puede dar, todos los ámbitos de nuestra vida que puede llenar. Y hay algo muy importante. Pedro no se queda con la red de peces, porque puedo hacer muchísimo con eso. Sabemos que de ahí ellos lo siguieron, Pedro y los demás discípulos. Porque aunque todos busquemos bienes materiales, aunque todos necesitemos dinero y cosas materiales para subsistir, no es todo. Y al final los bienes espirituales yo creo que trascienden mucho más a eso. Lo que pasa es que muchas veces no damos chance de darnos cuenta de esa verdad, ¿no? Pero aquí yo creo que eso es lo que se pone también en juego, ¿no? Los bienes materiales y los bienes espirituales. Y por supuesto que Dios puede llenar nuestra vida de mil formas, ¿no? Y en conclusión, para mí sinceramente yo creo que esta lectura es como una carrera de obstáculos, ¿no? De nuestra vida de fe. Porque obviamente, como ya dije anteriormente, Dios nos quiere dar tantas cosas de distintas índoles, ¿no? Ya sea materiales, espirituales. Pero yo creo que lo que de verdad quiere de nosotros es que de verdad descubramos eso que por lo que realmente estamos en este mundo, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que es una carrera de obstáculos, ¿no? Es una carrera de ver qué vale más, nuestras circunstancias, lo que nosotros queremos, nuestros miedos, en fin, tantas cosas. Y al final, pues lo que debe de imperar en nosotros es realmente reconocer que hemos sido diseñados para un propósito eterno, ¿no? Y muchas veces es muy triste que pasamos esta vida y no lo descubrimos. Entonces, vale la pena pensar desde una perspectiva de eternidad qué fue lo que Dios pensó cuando me hizo. O sea, ¿cuál es mi propósito en este mundo, ¿no? Porque Pedro ya lo descubrió, pero antes de descubrirlo, le dijo muchas veces sí a Dios, muchas veces sí a Jesús. Le creyó. Y yo creo que de eso se trata todo, ¿no? Si realmente le creemos todo lo que Él nos quiere dar. Y no es ya lo que nos quiere dar, sino simplemente vivir en su amor, ¿no? Yo siento que eso es muy importante porque muchas veces nos acercamos a Dios quizás viendo qué podemos obtener de Él. Lo más importante es eso, es realmente perseverar en la fe y yo lo he dicho antes, el cristiano siempre se está construyendo. Ya cuando no luchamos es cuando ya dejamos de existir como cristianos. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y bueno, pues hasta una próxima entrega. Chao.